Wolfgang Leib, el artista del polen, sorprende a Stuttgart. Cecilia Toussaint complace a su público con una nueva producción discográfica. Está buenísima y también los contenidos que hemos preparado para el día de hoy. Rafael García Villegas, ¿qué programón tenemos? Así es, mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, sean bienvenidos. Hola, Laura Regis en la traducción de lenguas de seña mexicana. ¿Y qué les parece? Como lo prometido es deuda, sin más preámbulo, vamos dando paso a la información. Efectivamente, porque a 33 años del Nobel, entre conferencias y lecturas, evocan el legado del autor de Piedra de Sol. Este día, desde la Casa Marillosé y Octavio Paz, se recordó al escritor mexicano en un recinto que resguarda libros, fotografías y obras artísticas del autor. Esta casona, que alberga el legado de don Octavio Paz y de su esposa, la artista plástica Marillosé Tramini, pues se encuentra todavía el acervo en limpieza por parte del Cencropam, Imbal, y en su momento pues lo daremos a conocer. Lo que ya está exhibido en las salas y en el estudio Árbol Adentro, pues es parte de la obra de don Octavio. Nosotros obviamente contamos con las obras que él publicó en el Fondo de Cultura Económica, que son sus obras completas, y bueno, pues en cuanto esté todo esto listo, también estará a disposición del público. En sus inicios comenzó escribiendo poemas de amor, de luchas sociales y poemas a España. Tiempo después, ingresó al movimiento surrealista, aunque las temáticas que abordó fueron la libertad y el amor a México. Él desde muy joven pues tuvo acceso a la biblioteca de su abuelo y estuvo en contacto con poetas franceses, ingleses, y por su labor diplomática tuvo también contacto directo con muchísimos poetas importantes del siglo XX, entre ellos Pablo Neruda, Rafael Alberti, la literatura del 27, la literatura francesa de la primera mitad del siglo XX, por supuesto también estuvo en la India, en el Japón, y todo esto influyó su obra. Octavio Paz es uno de los referentes literarios y culturales más importantes para la cultura mexicana contemporánea. Recibió, entre otros galardones, el Premio Nacional de Letras, el Premio Cervantes y el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. Como saben, este 11 de octubre se cumplen 33 años de la entrega, el anuncio de la entrega del Premio Nobel a Octavio Paz, y la Casa Marillosé y Octavio Paz, pues a lo largo del mes va a realizar diversos eventos. El día de hoy contamos con una mesa redonda muy importante donde estarán Edgardo Bermejo, Ursus Santori, y también nos acompañará Armando González Torres. Para Noticias 22, Iván Ramírez. Este encuentro igual confronta, pero también fusiona arte y tecnología. Herramientas análogas y digitales dan forma a las propuestas de una nueva generación de creadores. 40 artistas de Alemania, Argentina, Canadá, Chile, Eslovenia, España, Estados Unidos, Francia, Japón, México, Reino Unido, Rusia y Taiwán se reunirán del 12 al 15 de octubre en el 404 Festival Internacional de Arte y Tecnología. El festival es de origen argentino. Gina lo inició en el 2004, pero aquí paralelamente teníamos el Festival Transitio 2003. Entonces estamos hablando de un momento en el que hay una ebullición por este tipo de arte, ¿no? De expresiones que tienen que ver más con herramientas que son digitales o análogas, pero electrónicas de alguna manera. El objetivo del encuentro es difundir producciones artísticas que unen al arte con la tecnología y generar un ambiente donde los creadores se relacionen con la comunidad. Es por esto que se han organizado conferencias y talleres gratuitos. Los talleres tienen un formato, una idea similar, como de acercamiento a ciertas piezas que fueron seleccionadas y entender cómo funcionan, cuál es el proceso de creación técnicamente, qué se requiere, y hacer pequeños ejercicios con los artistas. Ahora, hay otros formatos también que nos parecen muy interesantes, que tienen que ver con el performance, que muchos de los objetos creados no son per se para mostrarse en una galería, sino para tener algún tipo de expresión pues más vivo, ¿no? En el tiempo. Entonces, tiene que ver con música, tiene que ver con luces láser, tiene que ver con cuerpos,
y cómo están en conversación todas estas partes en un espacio temporal. El Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes y el Centro de Cultura Digital serán las sedes en donde además se han montado 2 exposiciones. Creo que todas estas piezas están muy dirigidas hacia la experiencia del espacio, del cuerpo y audiovisual también. Las piezas que están, por ejemplo, en el CCD tienen mucho que ver con esto, las de Ocotelab, la de Raiza Pimentel, Sadam Fujioka, son experiencias que además están hechas no solo con dispositivos electrónicos, sino con agua, con tierra, con bambú. Entonces hay un diálogo con la naturaleza y con el espacio también en esta exposición. Noticias 22, Alberto Aranda. Conozcamos más sobre la época de aprendizaje y autodescubrimiento de uno de los más destacados artistas nacionales. Se exhiben por primera vez los dibujos adolescentes de Francisco Toledo. Los dibujos realizados por Francisco Toledo a los 17 años, entre 1950 y 1960, serán exhibidos por primera vez en el Centro Nacional de las Artes. Se trata de una serie de obras inéditas de pequeño formato que acercarán al público a las primeras exploraciones artísticas del pintor mexicano. Y, por supuesto, confrontar al público, ¿sí?, a un Toledo que también es aprendiz, ¿no? Un Toledo que realmente no conocemos mucho en los catálogos razonados, que no se ha expuesto demasiado, que son de los primeros dibujos, los dibujos de su adolescencia, su última etapa de adolescencia, a los 17 años, 18 años. La exposición titulada Cementera, Dibujos Adolescentes de Francisco Toledo, mostrará 80 piezas que forman parte de la colección Ponce Cursin, un proyecto que se ha trabajado por 2 años y que permitirá contemplar los temas y conceptos que el maestro juchiteco desarrolló. Es una colección ecléctica y podemos observar un inicio de Toledo bastante académico incluso, ¿no?, que es muy diferente al Toledo que 2 décadas después se va a considerar como de los más importantes del país, en su momento. La colección Ponce Cursin resguarda 110 dibujos tempranos de Toledo, pero por un proceso de conservación solo se podrán exhibir 80 dibujos en los que se podrá observar al Toledo naturalista, que pintaba dibujos inocentes y divertidos, que exploraba seres fantásticos y exploraba temáticas sexuales y que realizaba relatos realistas. Podemos observar ciertos paralelismos o similitudes con la obra ya del Toledo que es el Toledo más consolidado, el Toledo histórico, por así decirlo, pero también observamos muchas diferencias, como te comentaba al principio, con obras 100% académicas, 100% desde un aprendizaje de un artista. Cementera Dibujos Adolescentes se exhibirá del 27 de octubre al 28 de enero de 2024 en la Galería Arte Binario del Centro Nacional de las Artes. Noticias 22, Karen Rivera. El Bajío se vuelve a vestir de tradición. Guanajuato abre las puertas al Mictlán. Será la 5ª vez que se lleve a cabo el Festival de Día de Muertos de Guanajuato capital, donde la tradición y la arquitectura se fusionan para abrir un portal de misticismo al Mictlán. Tenemos como ciudad invitada a Oaxaca y va a venir con la Guelaguetza, con muestra gastronómica y muestra de artesanía. Va a estar increíble. También viene una ciudad de China que ellos hacen algo similar que nosotros los mexicanos de adorar a los muertos. Entonces hablaron a Guanajuato y dijeron, oye, con nosotros también nos sumamos. El Festival de Día de Muertos iniciará el 31 de octubre con el desfile de Los Angelitos, dedicado a los niños y bebés fallecidos. También tenemos un desfile de Catrinas por toda la ciudad. Ese desfile es increíble. Tenemos una ofrenda monumental de 86 niveles en las escalinatas de la Universidad de Guanajuato. Es impresionante también. Uno de los principales atractivos es el Tapete de la Muerte, donde alrededor de 700 personas elaboran tapices a modo de ofrenda. Por la noche, la muerte caminará sobre ellos para regresar a los muertos al inframundo. Tenemos recorrido nocturno por las momias y recorrido nocturno por el Panteón de Santa Paula. Vamos a tener en la Lóndiga también
un concierto de rock con orquesta sinfónica. El festival culminará el 4 de noviembre. Puedes consultar los horarios en las redes sociales de Guanajuato Capital Turismo. En Guanajuato vamos a estar felices de recibirlos en el mejor festival de Día de Muertos del país. Vamos a demostrarles que podemos generar experiencias que trascienden hasta la eternidad. Estamos preparados para recibirlos y ahí los esperamos con mucho gusto. Con información y texto de Michelle Peña, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Cartografía, pintura y poesía entablan un diálogo. La meta es evocar la posteridad. La obra del artista danés Per Kirkeby se presenta por primera vez en América Latina con la exposición que organiza el Museo Tamayo, titulada Per Kirkeby, Evocación de la Posteridad, y que es también el nombre del catálogo de la muestra, que además incluye textos del artista, por primera vez publicados en español. En realidad él era geólogo de formación e incluso yo, mi lectura de su obra es que su formación artística inicial fue en este contexto de geología, es decir, incluso antes de participar en escuelas de arte, pues tuve estos estudios, pero también iba mucho a excursiones en un inicio a Groenlandia, más adelante también a Islandia, y dibujaba mucho la naturaleza, ¿no? Aquello que estaba mirando. Per Kirkeby realizaba registros de los entornos que visitaba, valiéndose de cuidadas líneas y soportes, en una especie de análisis visual que parece transitar por lenguajes como el de la cartografía, la pintura y la poesía. Vienen una selección de textos de Per Kirkeby mismo, es decir, autoría de Kirkeby, sobre geología, sobre un viaje que hizo a los sitios arqueológicos mayas, tanto en México como en Centroamérica en 1971. Y pues eso, ¿no? En algunas ocasiones son selecciones de textos más largos, pero pues también nos interesaba, nos parecía importante al Museo Tamayo y a mí tener esta publicación porque por un lado Kirkeby pues también experimentó en muchísimos o trabajó con muchísimos soportes. Kirkeby no solamente se enfoca en estos remanentes arquitectónicos, sino también en el contexto, en el emplazamiento en la naturaleza. Desde su punto de vista, no había una definición concreta entre aquello que constituye la humanidad y la naturaleza, sino hay una constante retroalimentación, afirma Andrés Valtierra. Mezcla esta cuestión de arte y ciencia, ¿no? Y que a la vez lo hace de una manera que no, o sea, donde se difuminan muchísimo las dos cosas, es decir, no es que tenga solo aproximaciones, digamos, creativas a cuestiones científicas, ni tampoco que únicamente tenga como metodologías como muy pues sí, de corte científico a su experimentación artística, sino que más bien justamente estas ideas estéticas están siendo informadas por las observaciones que él hace, ¿no? Per Kirkeby, Evocación de la Posteridad, es una edición de la Secretaría de Cultura a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el Museo Tamayo y la Fundación Transformación Arte y Educación. Noticias 22, Víctor Gaspar. Entre lo bello y lo indiferente se alza la voz humana. Sigamos a Los Niños Terribles para evocar la memoria de su autor. Guiado por el arte y sus distintas disciplinas, Jean Cocteau siempre manifestó un gran interés por descubrir el mundo y a la vez reinventarlo desde su propia experiencia. Su desempeño como dramaturgo comenzó desde muy joven, escribiendo la que sería su obra más famosa, titulada La Máquina Infernal, donde mezcló el mito de Edipo con elementos surrealistas. Posteriormente, incursionó en el mundo del cine, dirigiendo películas que fueron consideradas obras revolucionarias como La sangre de un poeta en 1930 o La Bella y la Bestia en 1946. Esta última fue la producción por la que el mundo recordaría más profundamente a Cocteau, considerada una obra fundamental del cine fantástico. A lo largo de su vida, este multifacético artista consolidó amistades con varias de las figuras más importantes de su tiempo. Fue cercano a artistas como Pablo Picasso y creó un fuerte lazo con la cantante Edith Piaf, a quien consideraba el ser más desprendido de su alma, cuya muerte se suscitó pocas horas antes del fallecimiento de Cocteau.
A menudo, este gran autor desafió las clasificaciones artísticas y se negó a ser encasillado a una sola corriente. Sus obras, siempre variadas y distintas, evidenciaban una exploración constante entre lo real y lo imaginario. A 60 años de su fallecimiento, el 11 de octubre de 1963, recordamos a Jean Cocteau, un hombre dedicado al arte cuya obra ha trascendido en el tiempo, convirtiéndolo en uno de los íconos más importantes del movimiento surrealista. Noticias 22, Alfonso Popoca. Es momento de echar un vistazo al acervo de Canal 22. Vamos a ver qué se encontró esta semana nuestro compañero José Antonio Hernández. Su formación fue autodidacta y empezó a publicar sus primeras caricaturas en 1955 en la revista Jaja. Desde entonces participó en las publicaciones más importantes de México como Proceso y Siempre. Después también él creó algunas publicaciones de corte político como La Garrapata, El Chahuistle y Los Hijos del Averno. Es el gran Rius. Trabajó como office boy, cantinero, vendedor, encargado de una feria, inclusive hasta en una funeraria. Bueno, yo empecé por pura chiripada realmente en esto de la caricatura, porque mis intenciones, las intenciones de mi familia primero eran que yo fuera cura, con la esperanza de que a estas alturas ya fuera obispo y tuviera mi negocio propio, pero no se hizo. Fue crítico del autoritarismo. Sus obras eran peculiares porque combinaban de forma pedagógica el texto y las caricaturas, como son Marx para principiantes, Hitler para masoquistas, La Biblia, esa linda tontería, La panza es primero, Manual del perfecto ateo, entre otros. Cuando yo me di cuenta de que el poder de la caricatura no llegaba tanto como para cambiar una sociedad o un gobierno, entonces decidí que era mejor dedicar la caricatura a informar a los lectores, a tratar de politizar a los lectores. Recibió en 2 ocasiones el Premio Nacional de Periodismo y en el 2016 se le otorgó el primer reconocimiento Gabriel Vargas por su trayectoria como caricaturista político. Cuando yo decidí dedicarme a la caricatura no le dije a nadie nada porque ya sabía que me iban a ver con malos ojos. En la familia me refiero. Entonces se me ocurrió cambiarme el nombre hasta un día que estábamos viendo la televisión todos y en el noticiero salió el presidente López Mateos entregando los premios de periodismo y ahí es que voy saliendo yo recibiendo el premio de caricatura. Entonces se voltearon mis hermanos y mi mamá y dije, ¿tú eres Ríos? Y les digo, pues sí, creo que fue peor. Rius falleció el 8 de agosto de 2017 a los 83 años en su casa de Tepoztlán, Morelos. Noticias 22, José Antonio Hernández. Y aquí una provocación para volver la mirada a los medios tradicionales, quedarse en ellos, donde se prepondera la veracidad de la información ante la inmediatez. Convocado por el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo, el jurado conformado por 22 personas con perfiles en periodismo, comunicación, investigación y docencia en varias regiones del país, se dio a la tarea de revisar en un periodo de 3 meses un total de 1,024 trabajos. Hoy se llevó a cabo la ceremonia para anunciar a los ganadores del Premio Nacional de Periodismo 2022, donde se reconocieron los trabajos periodísticos más trascendentales en las categorías de reportaje, crónica, entrevista y fotografía, entre otras. El premio de periodismo inicialmente era entregado por el gobierno y ahora, felizmente, participamos fundamentalmente los ciudadanos, que somos los que de alguna manera tenemos que calificar el resultado de los buenos o los malos que han ocurrido a lo largo de estos 23 años. Al margen de los temas que son objeto de la labor periodística, se aprovechó esta ceremonia para manifestar la preocupación sobre las condiciones en que se ejerce el periodismo en nuestro país, tomando en cuenta la crisis laboral y el desprestigio hacia la prensa.
La precarización laboral es persistente y perjudica en dos aspectos fundamentales. En primer lugar, obstaculiza la capacidad de las y los periodistas para ejercer su labor en libertad, debido a las distorsiones en la relación empleador-empleado causadas por la informalidad e inestabilidad en los medios. En segundo lugar, esta precarización impacta negativamente en la calidad de los contenidos periodísticos. Finalmente, el jurado se pronunció expresando que las y los periodistas participantes muestran habilidades destacadas para documentar la realidad y retratarla de manera rigurosa y crítica. Noticias 22, Alfonso Popoca. Llegó el momento de sembrar cultura y cosechar comunidad. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en conjunto con la Secretaría de Cultura Capitalina, llevarán a cabo la 5ª edición del Festival Semillas. El lema del festival es sembrar cultura para cosechar comunidad. La idea del festival es justamente que no solo impacte en nuestra población estudiantil, que por supuesto que es el objetivo principal, sino en la comunidad que nos alberga, ¿no? El evento se creó en el 2018 después de los sismos del 2017, ya que la matrícula estudiantil se vio afectada, por lo que era importante reconstruir el tejido social mediante la cultura. En esta edición del festival, el tema transversal es mujeres. Siempre hemos tratado que tengamos alrededor un tema de reflexión para que podamos hablar de lo que pasa en la sociedad y dar nuestra opinión académica desde una perspectiva humanista, científica, etc. El festival contará con 10 foros que abordarán problemáticas sociales, un rally en conjunto con el IEM, una feria de libro, algunos concursos y una conferencia con Julieta Fierro. Estará con nosotros Iraida Noriega con un espectáculo de luces, de guitarra y hablando también pues de el florecimiento desde adentro, ella como mujer y siendo una gran cantautora. El Festival Semillas se llevará a cabo el 26 y 27 de octubre en las instalaciones del plantel San Lorenzo Tezonco. La cartelera se podrá encontrar en las redes sociales de la UACM y en el sitio oficial del evento. Para Noticias 22, Ileana Luna. Vean qué tema llega a la mesa de reflexión y cuestiónense ustedes, ¿qué tan necesarias son las huelgas? A propósito de la huelga de trabajadores de la industria automotriz en Estados Unidos de los 3 grandes fabricantes de autos, Ford, Stellantis y General Motors, que se da en un contexto de activismo laboral en este 2023, con los paros de escritores y actores de Hollywood, trabajadores de Starbucks, de UPS y de los puertos de la costa oeste, The New York Times señala que, aunque estos movimientos son desagradables, también son necesarios para que los trabajadores reciban aumentos de sueldos saludables y se garanticen buenas condiciones laborales. De acuerdo con el autor del artículo, tras la Segunda Guerra Mundial, fueron las huelgas las que ayudaron a crear a la clase media. Sin ellas, o al menos la posibilidad de una, las empresas a menudo pueden mantener los salarios relativamente bajos, confiando en que los trabajadores no renunciarán para buscar empleos mejor remunerados en otros lugares. Esta apuesta a menudo da sus frutos, sobre todo cuando las industrias están muy concentradas con unas pocas empresas grandes. Eso es lo que esencialmente ha sucedido en las últimas décadas, a medida que los sindicatos se han marchitado y las empresas se han consolidado, analiza el autor, indicando que las tendencias económicas han sido opuestas a las de mediados del siglo XX. Los salarios de los ejecutivos y las ganancias corporativas han crecido más rápido que la economía estadounidense y mucho más rápido que los salarios de los trabajadores de base. De ahí que los paros laborales que se han suscitado en varias industrias sean un intento por revertir esta tendencia, afirma. Que los sindicatos tengan gran importancia no quiere decir que todas sus demandas sean razonables. A veces estas son contraproducentes. Por ejemplo, a medida que las empresas japonesas y alemanas ganaron clientes en Estados Unidos, en las décadas de 1970 y 1980, los sindicatos de Detroit,
y los principales ejecutivos de la industria tardaron en reconocer la amenaza y continuaron exigiendo salarios y reglas laborales que contribuyeron al declive de las tres grandes, Ford, Stellantis y General Motors. Pero de cualquier manera, argumenta el artículo de The New York Times, si no fuera por las huelgas de los sindicatos, las y los trabajadores probablemente estarían peor. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. 9 lustros de historia se festejan de noche, de día y en otros amaneceres con esta singular propuesta musical. Cecilia Toussaint es una de las máximas exponentes de la música mexicana, siendo reconocida como la voz femenina del rock en nuestro país. Sus logros y dedicación la han convertido en una de las fuerzas artísticas de mayor influencia en México. Por ahí de 1983 empezamos a crear este proyecto de Cecilia Cantando Rock. Y bueno, me fue extraordinariamente bien, la gente me recibió increíble y entonces pues continué por ese camino un buen rato. Sin embargo, nunca he dejado de probar y de hacer en otros géneros, ¿no? Yo hoy en día creo que lo rockero radica más en una forma de estar, en el escenario, en una forma de transmitir las cosas, en una postura de vida más que un género musical. Además de un excelente trabajo en la música, este año ha sido nombrada embajadora de la organización Child Fund, cuya misión es ayudar y apoyar en la educación a niños y adolescentes de nuestro país y darles una mejor vida. Espero poder hacer mucho por ellos, pues espero poder hacer un trabajo digno, estar a la altura de ellos, porque la verdad ellos llevan 50 años trabajando y lo han hecho extraordinariamente bien. Entonces, pues yo espero estar a la altura de la circunstancia y me siento muy conmovida y muy orgullosa de formar parte. En la celebración de sus 45 años de carrera, decidió recrear su álbum Noche de Día, que se grabó hace 30 años, ahora en una versión de vinilo, pues sus seguidores en redes habían manifestado su gusto por este material. Por supuesto voy a incluir temas nuevos, por eso se llama Noche de Día y Otros Amaneceres el concierto, porque pues estoy también trabajando canciones nuevas, ¿no? De lo más reciente que he sacado en plataformas. Esperen nueva música para el día 20 de octubre en plataformas y el 21 de octubre a las 7 de la noche en el Teatro de la Ciudad estaré recreando Noche de Día y Otros Amaneceres. Ahí los espero que me acompañen y si alguien que está viendo por ahí estuvo hace 30 años en ese teatro, pues es importante que se apersone. Ese teatro es muy importante para ella, pues como lo menciona, ahí fue su primera presentación como cantante y la mayor parte de sus discos han sido grabados en ese recinto. Para Noticias 22, Iván Ramírez. Que si es un autorretrato, que si no es el original, que se lo han robado 3 veces, que si la cambiaron, que si se perdió en la historia, o inclusive, dicen por ahí también, que no existe autor detrás de esta famosa pieza, que ya se está verificando quién es la protagonista. Efectivamente que también la protagonista es motivo de controversia, así que bueno, pues los secretos, los misterios que envuelven a la Gioconda siguen arrojando sorpresas. Vean esto. Con la utilización de rayos X, científicos obtuvieron nuevos datos sobre las técnicas que utilizó el renombrado pintor Leonardo da Vinci en su icónica Gioconda. La investigación sugiere que el maestro renacentista se encontraba en un estado de ánimo particularmente experimental cuando comenzó a trabajar en el retrato de la Mona Lisa a principios del siglo XVI. Además, se develó que el método que empleó Da Vinci como base al preparar el panel de madera de álamo es distinta de la que empleó para el retrato en sí. Los científicos encontraron un compuesto de carbonato de plomo en la primera capa de pintura. Esto confirmó lo que hasta entonces había sido una hipótesis de los historiadores de arte, que Da Vinci probablemente utilizó el polvo de óxido de plomo para espesar y acelerar el secado de su pintura. Expertos de arte de todo el mundo se han sorprendido al conocer la técnica novedosa en su tiempo que utilizó el artista en este retrato.
A pesar de este nuevo descubrimiento, los investigadores concuerdan que tanto la Mona Lisa como otras obras de Leonardo da Vinci aún esconden secretos. Noticias 22, Alfonso Popoca. Arte efímero y permanente a la vez. Esto es posible de la mano del artista alemán Wolfgang Leib, llamado el gran coleccionista y escultor de polen. El Museo de Arte de la ciudad alemana de Stuttgart presenta una importante exposición con obras del artista que, bueno, pues son un deleite para los sentidos, ya lo van a ver en unos instantes. Conectamos con Valentina Torrado de nuestro canal aliado Deutsche Welle en Berlín para que nos amplíe la información. Valentina, te escuchamos. Encantada de saludarlos desde Berlín. La exposición llamada El comienzo de algo distinto fue realizada en colaboración con el artista alemán Wolfgang Leib y el Kunstmuseum de Stuttgart y presenta una selección de los trabajos más importantes de las fases creativas del artista. Wolfgang Leib, de 73 años, es un coleccionista de polen, el polvo amarillo casi fluorescente que recolecta de los campos de diente de león cerca de su casa. Lo utiliza para cubrir grandes superficies en el suelo, creando espacios de presencia casi mágica. Para lograr una de estas obras de polen, el artista necesita semanas de recolección minuciosa. Estas instalaciones le han dado un reconocimiento en la escena de arte internacional. La exposición presenta además pequeñas y grandes piezas de escultura de cera de abeja que han sido moldeadas con calor. Impresionante es también la intervención en el espacio con 10.000 montañitas de arroz colocadas cuidadosamente en el suelo. Una sala está destinada a una serie de dibujos que documentan el trabajo del artista. Los materiales a los que recurre son naturales y efímeros y sus obras son un diálogo entre lo permanente como el mármol y el cobre con lo perecedero como la leche, el arroz o la cera y están cargados de simbolismos culturales que maravillan no solo a nivel visual sino táctil y olfativo. Así pretende suscitar un encuentro entre arte, naturaleza y espiritualidad. Su obra comienza con el armado de las instalaciones que realiza con estricta y minuciosa destreza como si fuera un ritual. En su sencillez y minimalismo, la obra de Wolfgang Leib se opone a la inmediatez, a la velocidad y a la innovación constante, valores claves a nuestro mundo actual. Como respuesta, apela a la lentitud, a la repetición y a la reflexión. Por eso muchos dicen que la obra de Leib invita a la meditación. Si bien Wolfgang Leib terminó sus estudios de medicina, sería el camino del arte más adelante su vía principal de expresión. Los viajes a la India con su familia hicieron que más adelante y hasta el día de hoy decidiera pasar los inviernos alemanes en ese país, donde también tiene su estudio. Estas estadías en India marcaron su camino creativo, así como la vida espiritual y de renuncia material de San Francisco de Asís. Las obras de Wolfgang Leib han sido presentadas en los principales centros de arte internacionales como el MoMA de Nueva York, el Centro Pompidou de París, el Kunsthaus Zurich y el Kunstmuseum Bonn, entre otros. En 2015 fue galardonado con el Gran Premio de las Artes Premium Imperiale otorgado por Japón. Muchas gracias por su atención y hasta pronto. Los saluda Valentina Torrado de DW. Muchísimas gracias, Valentina. Y cambiamos de tema porque para resignificar nuestro patrimonio y las historias tanto individuales como colectivas de la nación, hay que repasar estos ensayos sobre la memoria. Recordar el pasado para comprender el presente y tener mejor visión del futuro es parte del objetivo de la serie de programas 6 ensayos sobre la memoria que estrena Capital 21. Las mujeres han quedado relegadas muchas veces del discurso histórico. El formato creo que son entrevistas de largo aliento, ¿no? Son entrevistas que quedaron muy bonitos encuadradas, quedaron muy bien sonorizadas, muy bien iluminadas, pero para tal caso es lo de menos. Lo que es más importante es sus voces, este cruce, esta interacción que se da con el ensayo que terminamos haciendo. ¿La memoria que vas a traer hegemónica
o la contestataria. Van a ver muchas reflexiones acerca de cómo se ha construido la memoria de los movimientos de las mujeres, por ejemplo, de la memoria biocultural en nuestro país, pero sobre todo en la ciudad, ¿no? Vamos a ver también, pues, qué es la memoria, o sea, cómo funciona también biológicamente la memoria, ¿no? No nada más culturalmente, ¿no? Y esto creo que puede inducir a que otros programas del mismo, digamos, que tienen como el mismo objetivo, provocar reflexiones acerca de lo histórico, pueden tener como una sinergia total, ¿no? Con este programa, Capital 21 busca crear una televisión que nos ayude a recordar nuestro pasado y que la memoria es un derecho. Vamos a escuchar al doctor Manuel Ramos, que ya lo escuchamos al inicio, a la doctora Rebeca Monroy, que también está aquí entre nosotros, Alberto del Castillo, que también ahora son como las grandes voces, ¿no?, que hablan acerca de los movimientos sociales, Alicia de los Ríos también, que ahorita está pues muy involucrada en la Comisión de la Verdad. No creo que no se cuenta una historia de inicio, desarrollo, final. Son más bien reflexiones que nos permiten preguntar, equivocarnos y acertar, ¿no? Van a ir viendo en el desarrollo de la serie, son 6 ensayos que se componen de distintos contenidos, pero el primero creo que es clave porque nos da pie a qué es la memoria, ¿no? ¿Qué es memórica? Y a partir de ahí, ¿qué podemos contar? ¿Qué somos en la sociedad? ¿Y qué queremos ser? 6 ensayos sobre la memoria se transmite todos los miércoles a las 10 de la noche y se repite a las 11 de la noche los domingos. Informaron para ustedes Saúl Nieto, Juan Manuel Arcos y Alberto Aranda. Este concierto quedó escrito en el aire. Mario Lavista afirmaba que la poesía y la música son como 2 almas gemelas, pues guardan un estrecho y antiquísimo vínculo que sigue inspirando por igual a compositores y bates contemporáneos. La tarde de ayer, el Colegio Nacional fue testigo del encuentro prodigioso entre ambas disciplinas durante el concierto titulado Escrito en el aire, que organizó la colegiada Gabriela Ortiz con la participación de la soprano estadounidense Susan Naruki y el pianista mexicano Gonzalo Gutiérrez. La poesía muchas veces toca estas fibras que son tan sensibles y tan poéticas y a veces son hasta incluso muy abstractas. Y la música también es un lenguaje que a veces puede ser muy abstracto, ¿no?, en su construcción. Así que yo creo que ahí se tocan mucho. La jornada musical, una demostración del potencial expresivo de la voz cantada en combinación con las extensas posibilidades tímbricas del piano, comenzó con la interpretación de 3 ciclos del compositor húngaro György Kurtág, que toman como punto de partida la poesía de Rima Dalos y Attila József. Son repertorios que se tocan muy poco en México y que además tenemos la presencia de esta gran soprano que es Susan Naruki. Es una experta en nuevas técnicas extendidas, en la música contemporánea, ha estrenado además óperas de compositores mexicanos. El concierto incluyó el estreno mundial de 2 nuevas obras para voz y piano escritas por la compositora mexicana Georgina Derbez. Son 2 ciclos de canciones, uno basado en el Pierrot Lunaire de Arnold Schoenberg y el otro es basado en unos poemas de Emily Dickinson. El concierto fue transmitido y permanecerá por tiempo indefinido en el canal de YouTube del Colegio Nacional, institución que, por cierto, el próximo domingo inaugurará la 8ª edición de su encuentro anual Libertad por el Saber, con un recital de piano en el que Santiago Piñeirúa, concertista de Bellas Artes, interpretará piezas de destacados compositores que han sido miembros de este órgano colegiado, además de algunas obras de Francisco Cortés, discípulo de Gabriela Ortiz, y de su estudiante Pedro Pablo Núñez. Va a ser muy interesante porque vamos a poder ver este linaje, ¿no?, musical de cómo Carlos Chávez fue maestro de Eduardo Mata y de Mario Lavista. Mario Lavista fue mi maestro y yo fui maestra de Francisco y Francisco. Este concierto, titulado acertadamente Herencias, no solo celebrará el 80 aniversario del Colegio Nacional, sino que también resaltará la continuidad musical y creativa que ha existido entre sus miembros. Noticias 22, César H. Meléndez. Historia, guerra y libertad. Todos estos elementos subyacen en las líneas de La Armadura de Luz.
Ken Follett vuelve a Kingsbridge con su novela La armadura de la luz, quinta parte y con la que pretende poner fin a la saga de los pilares de la Tierra. Entre sus líneas subyace la defensa a la libertad de expresión. I like the dramas to come out of history. So in The Armor of Light is in the middle of the Industrial Revolution, when people's lives were turned upside down by the new machines. And so when, of course, the stories are about the characters and their lives, their loves, their fears, their hopes, but everything comes from the history, which I feel makes the story more real. En su novela, el autor, que ha vendido más de 188 millones de ejemplares de sus 36 libros, traslada al lector al siglo XVIII, en medio de la Revolución Industrial y la guerra entre Gran Bretaña y Francia. And one of the high points in The Armor of Light is when something called the Revolt of the Housewives, when the women broke into the bakers' shops and stole the bread to feed their families. So these are the dramas that come out of history. And at the climax of The Armor of Light is the Battle of Waterloo, which ended the war. It didn't solve any problems. This happens, doesn't it, in history? We have a long war and it doesn't solve any problems. Entre su novela y la actualidad hay tres claros paralelismos: una revolución tecnológica, una terrible guerra en Europa y un aumento de precios que complica la vida del ciudadano común. The difference is that we know how it worked out in the 18th century. We know what happened. Trade unions became legal. The war came to an end. Finally, the price of bread dropped to a reasonable level. But I don't know what's going to happen in today's crisis. I can't tell the future. I know an awful lot about what happened in the past, and I know nothing about the future. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. La duda está en el aire. ¿Cuál será el destino del último bicornio de Napoleón Bonaparte? Un sombrero de Napoleón Bonaparte que se encuentra exhibido en las salas de la casa de subastas Bonhams en Hong Kong será trasladado a Londres para ser subastado el próximo 27 de octubre. La subastadora ha estimado su valor entre $140,000 y $180,000, aunque es probable que alcance un precio mayor. Esta pieza ha perdurado a través del tiempo y fue descubierto en una casa de subastas alemana, donde lo compró un coleccionista anónimo. Curiosamente, ninguna de las partes sabía que perteneciera al emperador francés. Una inscripción que hay en su interior fue lo que finalmente llevó a hacer un examen más exhaustivo del sombrero. En esta evaluación se encontraron 2 cabellos con el ADN distintivo del revolucionario, según Bonhams. El último bicornio de Napoleón que fue subastado lo compró un coleccionista surcoreano por $2.2 millones. Hasta la fecha, muchas de las pertenencias del emperador han llegado a través de las familias de los oficiales franceses o de su círculo político cercano. Este dato es lo que hace interesante que el descubrimiento del sombrero próximo a subastar haya sido a través de una casa de subastas en Alemania. Noticias 22, Alfonso Popoca. A un par de días de su inauguración, donde por supuesto Noticias 22 estará presente, sigamos conociendo a algunos de los protagonistas de la Fiesta Cervantina 2023. Teresa Salgueiro se ha presentado en el Festival Internacional Cervantino en 2 ocasiones, en 2015 y en 1998. Asegura que estos conciertos son parte de sus mejores recuerdos. Ahora, forma parte del cartel de la edición 51 de este encuentro cultural realizado en Guanajuato, para el que prepara un recorrido que abarca los distintos periodos de su carrera artística. He elegido temas entre temas originales míos y también siempre una pequeña homenaje a Madre Dios, por cierto, a algunos autores portugueses, a la música popular de Portugal, todo esto así, ¿no? Porque en un concierto son muchas cosas para reunir. Fundadora y parte de la agrupación portuguesa Madre Deus,
con la que vendió más de 3 millones de discos a nivel mundial y protagonista de 15 materiales discográficos con nombre propio, ha dedicado su música a los sonidos tradicionales latinoamericanos y a las raíces más profundas de Portugal. Su inconfundible voz, su presencia delicada en el escenario, su precisión técnica y la calidad de sus actuaciones son motivo de elogio en el universo musical. Y todo esto en la vida de la música me inspira muchísimo, ¿no? El hecho de que tenemos que... Porque el hecho de tener un grupo de músicos haciendo música y haciéndolo bien es algo que requiere muchísimas particularidades, ¿no? Requiere muchísimo de la voluntad de cada uno de nosotros. Acompañada de la batería, la percusión, la guitarra, el contrabajo y un acordeón, busca delinear una sonoridad en este concierto que permita construir con diferentes estilos un universo común. Y simbolizando lo que más me gusta en la vida, que es realmente el encuentro. Y el encuentro a través de la música es el mejor, y de las palabras cantadas, ¿no? De esta evocación de las cosas que en la vida nos tocan, nos emocionan. Eso para mí es en verdad una maravilla que pueda suceder, y esto sigo haciendo por tantos años, y bueno, este concierto será un poco de todo esto. Teresa Salgueiro se presentará el 17 de octubre en el Teatro Juárez en Guanajuato, y su presentación también forma parte del circuito cervantino, por lo que dará un concierto el 25 de octubre en el Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris, en la Ciudad de México. Noticias 22, Karen Rivera. ¿Qué creen? Martin Scorsese está en México. Emprendió su trayectoria hace 64 años, cuando en la pantalla grande se veían películas como Ben-Hur de William Wyler o Río Bravo de Howard Hawks. Con películas como Goodfellas o Taxi Driver, Martin Scorsese marcó el paso en el quehacer cinematográfico, e inevitablemente hoy él puede dar fe de innumerables episodios de la historia de Hollywood. Ahora visita México para promocionar su más reciente largometraje, Los Asesinos de la Luna, una historia verídica que se extrae del libro Killers of the Flower Moon de David Grant. And I was intrigued by the title. I felt that they were telling me, you never did a Western. And I've always been careful of Westerns because I have grown up, so to speak. I was born in 1942. So in the 1940s and 50s, I saw I was a great admirer of the American genre of the Western. Esta es una propuesta de corte documental protagonizada por Lily Gladstone, Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, que retrata el Oklahoma de los años 20, cuando distintos hombres blancos asesinaron a múltiples miembros de la comunidad Osage a fin de tomar el control de las tierras y a su vez de los yacimientos de crudo. We come from places where violence is serious. It's a serious form of expression. And this film is a violent story. But violence can also come with a smile. I became very interested in the Osage culture, the indigenous people, the Native Americans. This is something that had been in my mind for many years, back in the 70s. What I wanted to know was more about the culture, and I wanted to actually add more rituals and more cultural behavior. I was able to get 2 baby namings in, a wedding, the funerals. This wealth should come to us. Este es el cuarto largometraje que Martin Scorsese confía a la mirada del cinefotógrafo mexicano Rodrigo Prieto. It's just going to be another tragedy. Creo que sí ha habido una evolución en el trabajo que hemos hecho juntos, también en nuestra relación, claro, un nivel de confianza que ha ido creciendo. Para mí siempre emocionante, o sea, desde, por supuesto, cuando Wolf of Wall Street fue, yo no me la creía, ¿no? Durante la conferencia de prensa, el cineasta de 80 años se dio un momento para hablar sobre su relación con Robert De Niro, a quien conoció desde la adolescencia. Robert De Niro and I knew each other at the age of 16. He's the only person alive in our work, in our business, I hate to use the art form, that knows who I am and knows who I came from. We were street people, in a way.
it was a working class neighborhood, not as poverty-ridden as, let's say, Los Olvidados, or but but close. Los Asesinos de la Luna llegará a las salas de México el próximo 19 de octubre y habrá un preestreno este fin de semana en salas VIP y Platino. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Y nos vamos con musiquita. Recordando a otra leyenda, hace ratito platicábamos de Jean Cocteau. De hecho, la voz humana, Jean Cocteau la escribe pensando en Edith Piaf y fallecen por cuestiones de destino el mismo día, el mismo año, con unas horas de diferencia. ¿Cuántas horas de diferencia? Una de las figuras musicales más importantes del siglo XX en Francia, en gran parte del mundo, conocida por una voz muy especial, pero también trabajó en películas, era una actriz bastante solicitada por su peculiar sensibilidad y también incluso por características físicas que la hacían única. Hoy recordamos así esta noche al gorrión de París, Edith Piaf, y la invitación a que nos acompañen mañana aquí en Noticias 22.